Un saludo para todos. Estamos nuevamente con un nuevo boletín informativo y esta vez vamos a tratar de la docencia no presencial en emergencia. Si bien ustedes seguramente al escuchar este título ya lo saben que es algo familiar, es la situación en la cual nuestros hijos están aprendiendo, ¿no? A distancia. Pero eh, se ha dicho que el mejor término para esto es la docencia no presencial en emergencia. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Quien les habla es Patricia Rosado Guillén, la psicóloga encargada del área psicopedagógica del Colegio Cristo Rey. Cuando hablamos de docencia no presencial en emergencia, estamos hablando de que no es solamente una educación a distancia o una educación virtual, sino que también es en una situación de emergencia, en una situación de choque, ¿no? Inusual, de emergencia, es decir, que le hemos tenido también que llevar a cabo de un día para el otro, ¿no? Muy bien. Para esto es importante hablar sobre la actitud hacia la educación virtual o hacia la educación a distancia, ¿no? Para poder entender bien cómo podemos mejorar o ayudar a nuestros hijos en este proceso. Bueno, nosotros como padres, ¿no? Hay una actitud hacia la educación. Muchas veces se piensa que eh, es mala la educación a distancia, que no es buena, ¿no? Se tienen algunos prejuicios, ¿no? No, que es mejor estudiar a lo presencial porque no es igual que lo virtual. Efectivamente no es igual, nosotros no podemos decir que es igual, pero no quiere decir que sea de menor calidad, no necesariamente. Hay muchos carreras universitarias o maestrías o posgrados que se hacen a distancia, ¿no? Incluso en Europa hay una de las mejores universidades a distancia, universidades, es una universidad a distancia, ¿no? En el caso de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien no es igual, pero no quiere decir que es mala o que no sirve o que la persona no va a llegar a los aprendizajes. Sí, los va a llegar de una forma diferente, con otras herramientas, pero sí lo puede lograr de igual manera y con otros atributos. ¿Sí? Entonces, no tenemos que desmerecer la educación virtual. Y esta educación virtual surgió por una situación de choque. ¿Qué situación de choque? Bueno, el COVID-19. Esa es nuestra situación de emergencia. Es decir, los cambios en la educación ahora se dieron por esta situación de choque. Todos los cambios en la sociedad y que han traído mejoras o que han surgido innovaciones o avances han sido muchas veces a raíz de una situación de choque y de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una universidad que no podía llevar a todos los estudiantes la educación, una especialidad en peritaje, ¿no? Peritaje, medicina forense, ¿no? Y se dieron cuenta que a través de la educación a distancia podían llegar a más personas y que los estudiantes podían repetir varias veces el video y podían aprender mucho mejor de solamente una práctica presencial. Y bueno, así, ¿no? También en Canadá, por ejemplo, también había una universidad que estaba situada en la entrada de Vancouver y entonces en las horas puntas los carros no podían ingresar, era muy congestionado porque los estudiantes abarrotaban la entrada de esas calles. Entonces la universidad se vio obligada a cambiar a educación virtual o a distancia las materias que se daban en las primeras horas y descubrieron que los estudiantes estaban mucho más interesados y aprendían mucho mejor algunas materias que eran a distancia, ¿no? Y vamos a ver por qué en las recomendaciones que vamos a dar más adelante, pero acá el hecho es de que la situación de choque nos va a dar una innovación, una acomodación para cosas nuevas, no necesariamente que son cosas malas, ni hay que restarle valor que a las cosas que ya conocemos. Sí, entonces a veces tenemos una actitud negativa, ¿no? Hasta el mismo estudiante dice, no, no puede ser, no me gusta mucho, no entiendo bien, ¿no? Hay como una crisis al comienzo porque no conocemos muy bien las herramientas o estamos recién poniéndonos de acuerdo. Y hay que recordar que la educación a distancia no fue de tipo de emergencia, no es una cosa preparada, ¿no? No ha sido una cosa para lo cual hemos sido capacitados todos, ¿no? Ni padres, ni maestros, ni nadie estaba preparado para esto. A pesar de que hay gente que conocía mucho sobre la tecnología, no podríamos decir que estábamos preparados. Sin embargo, ahora sí, ¿no? Hemos visto que hay muchas herramientas a la mano. La educación virtual o a distancia en un estado de emergencia tiene tres características que ustedes ya conocen seguramente.
maneja dos tipos de comunicación, la sincrónica y la asincrónica, ¿no? La sincrónica es cuando estamos en tiempo real con el profesor o con el grupo de estudio, y asincrónica es lo que no es en tiempo real, ¿no? Las lecturas, los videos y el material que nos puedan dar para estudiar. B es flexible, ¿no? Y esta es una de las cualidades de este tipo de educación. Flexible en el sentido que el estudiante puede repetir varias veces lo que ve, ¿no? O sea, mejor dicho, varias veces el material que le dan. Digamos, un video, una lectura que la puede repetir varias veces, o el estudiante elige, bueno, ahora voy a repasar en la tarde y voy a volver a ver el video, ¿no? Y puede reforzar lo aprendido. Es flexible porque también digamos que el profesor no tiene un control completo de todo lo que hace el estudiante, ¿no? El estudiante puede tener sus propios tiempos para repasar la clase con el material que ya le brindaron. Y es autónoma, ¿no? Y esta es una de las características, digamos, más valiosas de este tipo de educación, porque permite, a diferencia de la educación presencial, a que el estudiante desarrolle esa autonomía. Es decir, él mismo se va a disciplinar, se va a organizar, va a saber cómo trabajar. Al comienzo le va a costar, obviamente, pero después va a desarrollar grandemente ese sentido de la independencia y la decisión sobre su aprendizaje, ¿no? ¿No? Esto quizás ahora no lo apreciemos, pero en el futuro vamos a poder observar en esta generación, en estos chicos, esta situación les va a llevar a ese aprendizaje, ¿no? De saber tomar mejores decisiones, saber reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de su propia vida, ¿no? No estamos hablando solamente del aprendizaje en el colegio, del colegio, sino el aprendizaje informal, ¿no? El que tenemos por socialización, o las cosas que aprendemos en casa, ¿no? O nosotros mismos descubriendo, ¿no? Eh, el conocimiento. Muy bien, aquí hay unas recomendaciones que les pueda servir. Vamos con la número uno, dice confiar en la educación online o distancia. O sea, no estemos negativos ni mirando a este tipo de educación como, ay, esto no sirve, mi hijo no va a estudiar, no es lo mismo. Sí hemos tenido ese tipo de visión, no todos, pero algunas veces, no solo acá. Recordemos que esto se da a nivel mundial. No estamos solamente hablando del colegio, ¿no? Del colegio de nuestros hijos. Estamos hablando de todos los jóvenes, niños de todo el mundo, ¿no? Que han pasado por esto, ¿no? Hay que confiar. Si bien la educación es diferente, también tiene otro tipo de contexto, ¿no? La parte social, tipo de materiales que el alumno pueda encontrar o tener, en fin, pero verla con ojos de positivos, ¿no? De qué es lo mejor que puedo sacar, porque no tengo otra cosa ahora, ¿no? Entonces no me puedo poner a desmerecer o negativamente, porque no me va a servir de nada, ¿no? Si yo tengo una visión optimista y resiliente frente a este tipo de educación, entonces voy a sacar lo mejor de ella. La segunda recomendación es reconocer nuestras competencias digitales, ¿no? Acá somos los padres y los hijos. Estoy segura que ya con todo este tiempo que ustedes han estado con sus hijos ayudándolos en las tareas, ayudándolos en sus actividades, a cómo manejar las herramientas y tal, nos ha costado bastante, ¿no? Algunos jóvenes sí es más fácil, ¿no? No quiere decir que porque un adolescente o un chiquillo, un niño maneje el Instagram o el Facebook o el YouTube, tenga todas las competencias digitales, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Manejar las redes sociales no es lo mismo que manejar las plataformas, ¿no? De clases o las aulas virtuales, etcétera. Entonces nosotros como papás tenemos también que prepararnos y reconocer qué sé, hasta dónde sé y qué tengo que aprender, ¿no? Recordemos que todos estamos con los niveles de estrés un poco altos, pero sí los podemos manejar, ¿no? Hay personas que ya se han regulado bastante bien, entonces con calma poder reconocer esas competencias y prepararnos para aprender lo que no sabemos, consultar con los tutores, con los tutoriales que encontramos en YouTube, y también aprender, ¿no? Los hijos de los padres y los padres de los hijos. La tercera recomendación es ser consciente de que estudiar en línea requiere un esfuerzo añadido, y no veamos esto como algo negativo, al contrario, el saber que me estoy esforzando más, obviamente es añadido porque tengo que aprender cosas nuevas y adaptarme a algo nuevo, ¿no? Y esforzarme más porque tengo que ser más autónomo, pero no es negativo, ¿no? Ver este esfuerzo también como un desarrollo, como parte de nuestro desarrollo personal. Otra recomendación es elegir el mejor lugar para estudiar. Ya sabemos que hay hábitos de estudio.
¿no? Un lugar con buena iluminación, que no haya distractores ni ruidos de radio, televisión, etcétera. Pero sobre todo tiene que ser facilitador, es decir, un lugar donde, es decir, la casa en general, ¿no? Está rodeado pues de tranquilidad, ¿no? O sea, no es evitar discusiones, peleas, a veces hay problemas en casa, como ahora estamos todos en casa todos los días por la cuarentena, o tenemos el estrés del trabajo, qué sé yo, algunas personas trabajan, entonces evitar, ¿no? Siempre tratar de la comunicación, de tener un ambiente tranquilo, tratar de conversar, de llegar a acuerdos, para que este chico también estudie en un ambiente tranquilo emocionalmente. Muy bien. Otra recomendación, organizarse bien, ¿no? Hay que planificar bien, marcar nuestros objetivos diarios y darle seguimiento. Si el estudiante ya tiene que tener claro sus horarios, a qué hora está la clase, a qué hora está haciendo sus tareas, sus rutinas en la casa. Más o menos el chico ya va conociendo a qué hora es que acaba sus actividades, ¿no? Más o menos él calcula y dice, ah, si hago las tareas encargadas a las 4 las puedo acabar a las 5 o 5:30, ¿no? Y si ve que es muy extenso su tiempo de trabajo, es importante dentro de esta planificación de los objetivos diarios y el seguimiento, mantener un contacto con el tutor para decirle cómo le va, qué dificultad tiene, si se está demorando mucho tiempo o si son muchas actividades, ¿no? Recuerden que la comunicación es importante, puesto que ni docentes ni alumnos estaban preparados para esto, entonces nos vamos a acomodar, ¿no? Y esta organización también toma en cuenta esto, ¿no? Luego planificar también los descansos, ¿no? Es recomendable que entre clase y clase haya un descanso, ¿no? Y, no sé, pues estirarse, comerse una fruta, salir a lo mejor a la ventana, tomar aire, salir al patio si tenemos patio. No se recomienda que se distraiga con un juego o viendo un video de YouTube, ¿no? Porque estaríamos sobresaturando a, al estudiante, ¿no? O a nuestro hijo, ¿no? Interactuar con los docentes y los compañeros. Seguramente ya lo están haciendo y sé que sí, ¿no? Que los tutores se reúnen a conversar, a dialogar sobre los temas que han dejado, ¿no? Es muy importante realizar reuniones en plataformas donde no necesariamente el docente esté hablando sobre su clase, sino donde todos podamos interactuar, ¿no? Incluso se puede dejar un material y hacer un encuentro con los estudiantes para solo hablar de dudas y preguntas, no necesariamente una clase, ¿no? Entonces es muy importante estas plataformas que se utilizan, el Classroom o el Zoom o plataformas de donde las personas se puedan encontrar virtualmente, ¿no? No olvidar gestionar las emociones y compartirlas en familia y fomentar la comunicación, ¿no? O sea, nosotros para que esta educación se dé bien tenemos que gestionar nuestras emociones, es decir, aprender qué cosas son nuestras emociones, conversarlo en familia, compartir cómo nos sentimos con la cuarentena, con nuestras clases, con las tareas, qué nos está molestando, en qué nos va bien, ¿no? Y cuando hablamos de gestionar las emociones en el colegio, también podríamos decir que es bueno que los tutores con los alumnos se reúnan para conversar también virtualmente solamente de sus emociones y de cómo se sienten y no necesariamente de un tema en particular. Sí, es importante decir, muy aparte de todo lo que hemos hablado, el papel de la familia. La familia en este tipo de educación eh, tiene un papel muy activo, ¿no? Lo que antes no era así. Antes la familia no era lo principal, era el estudiante, el colegio y los profesores, ¿no es cierto? Ahora no es así. Y tenemos que aprovechar este momento para disfrutar también de nuestros hijos, ¿no? Y conocer sus dificultades, ¿no? Porque nuestros hijos no es que ahora que están en la educación a distancia tienen ciertas dificultades, eso lo han tenido siempre. Es decir, si mi hijo tiene problemas de atención, no es que ahora recién me estoy dando cuenta que los problemas de atención en él son peor, ¿no? Él ya tenía problemas de atención, sino que nosotros estamos viendo cómo repercute eso en su aprendizaje y nos ayuda también a mejorar como padres, ¿no? Muy bien. Bueno, esta linda frase que está aquí que dice, entonces todo comienza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Es decir, esto no es para siempre, estoy segura que pronto las cosas mejorarán.
Mientras tanto, hay que dar todo de nuestra parte. Ya saben que pueden conversar con sus tutores por algún problema y nosotros desde el área psicopedagógica les podemos ayudar. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vemos hasta pronto.